¿Qué es el pecado? La fe en Jesucristo conduce naturalmente al arrepentimiento. Ha existido la necesidad de arrepentimiento en el mundo desde la época de Adán hasta el día de hoy. El Señor instruyó a Adán: por tanto, enséñalo a tus hijos, que todos los hombres, en todo lugar, deben arrepentirse, o de ninguna manera podrán heredar el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. ¿Qué es la expiación? Expiación significa hacer lo que sea necesario para lograr la reconciliación o la reunión de dos partes que están en desacuerdo. Implica reparar o pagar una compensación por una transgresión, un mal o un daño. Es nivelar un desequilibrio creado por las malas acciones. ¿Por qué necesitamos la expiación? El pecado es la transgresión de la ley y la voluntad de Dios y, por lo tanto, es irreconciliable con Dios y la vida eterna. La buena relación entre Dios y las personas se dañó severamente cuando lo desobedecieron. El daño fue casi irreparable y afectó a todas las generaciones, incluidos usted y yo. El pecado se había interpuesto entre Dios y el pueblo, por lo que no podían tener la comunión íntima que tenían antes, y que Dios tanto deseaba. Cuando vivimos en pecado, estamos de acuerdo con Él, y dejamos que gobierne sobre nosotros. Se convierte en parte de nuestra vida. Si deliberadamente hemos permitido que el pecado entre en nuestras vidas, estamos condenados a ser destruidos, morir, junto con el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Esta no es solo la muerte física, sino una muerte espiritual de separación eterna de Dios en nuestro espíritu. ¿Cómo recibimos la expiación? Solo hay una cosa que aplacará la furia de Dios contra el pecado, la muerte por el pecado. Pero si Dios fuera a matar a todos los pecadores en la tierra para expiar los pecados que habían cometido, ese sería el fin de la humanidad. Sin embargo, Dios es un Dios misericordioso y paciente que ama a su creación, y sobre todo, a los seres humanos. Él no quiere que perezcan, sino que quiere restaurar su relación con ellos y tener comunión con ellos. Expiación bajo la ley del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, la gente podía traer un animal como un cordero al templo para ser sacrificado. El animal tenía que ser perfecto y sin mancha. La muerte del animal en su lugar expió los pecados del pueblo y fueron perdonados. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Levítico 17:11. Expiación y propiciación a través de Jesús en el Nuevo Pacto. El cambio vino a través de Jesús, quien era el Hijo de Dios pero se despojó a sí mismo, y se convirtió en un ser humano con la misma naturaleza humana que todos nosotros, es decir, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero Jesús también nació del Espíritu de Dios, y este Espíritu lo acompañó toda su vida, dándole la voluntad y la fuerza para vencer la tentación, por lo que nunca pecó. Sin embargo, al final Jesús, el único ser humano en toda la historia que era completamente puro y sin pecado, fue crucificado como un criminal. Al hacerlo, tomó sobre sí mismo el castigo por los pecados de todo el mundo, el Cordero de Dios sin mancha, el último sacrificio. Jesús se convirtió en la propiciación por nuestros pecados, lo que significa que la gran ira de Dios contra el pecado se apartó de todos los que creen en Él. Él les dio el regalo de la vida eterna en su lugar. Un regalo de gracia. No podemos hacer nada por nosotros mismos para merecer perdón y salvación. La expiación a través del perdón es un regalo gratuito, enteramente a través de la gracia, el amor y la paciencia de Dios, que debemos recibir por fe, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nunca podremos comprender el significado abrumador del don de la gracia que es la expiación, pero para siquiera comenzar a comprenderlo, debemos llegar a un profundo reconocimiento de nosotros mismos. La verdad es que todos somos pecadores, todos hemos transgredido, todos somos egoístas y egoístas por naturaleza. También tenemos que entender la visión de Dios del pecado. El pecado no tiene ningún futuro en la eternidad y no tendríamos ninguna posibilidad sin la misericordia y el amor de Jesucristo, quien dio su vida para pagar por nuestros pecados. Sin embargo, a través de su regalo de gracia, se nos ha dado una nueva oportunidad de vida, la vida eterna. Nunca podremos agradecerle o adorarlo lo suficiente por eso.
¿Por qué es esto tan significativo para nosotros? Jesús mismo nos dijo que podemos seguirlo si hacemos estas cosas. En otras palabras, si somos sus discípulos y vivimos esa misma vida. La expiación nos dará la oportunidad de empezar de cero, y el ejemplo de Jesús y el Espíritu Santo nos dan la posibilidad de vencer como Él venció y heredar todas las cosas con Él. Apocalipsis 21:7.